Ortognatodoncia. Procedimientos diagnósticos. La ortodoncia tradicional ha incorporado grandes adelantos técnicos y mecánicos a lo largo de más de 100 años transcurridos desde que el Dr. Angle publicara su famosa clasificación práctica de las maloclusiones. Sin embargo, pocos autores se han preocupado por anexar a estos conocimientos los principios básicos de la fisiología, con el fin de añadir ventajas en los miles de tratamientos ortodónticos diariamente realizados en el mundo. Para esto, el punto de partida de los tratamientos ortodónticos y ortopédicos se basará en la dinámica muscular que guía a los movimientos mandibulares, cuyos conceptos transformarán la ortodoncia secular en una ortodoncia orgánica. El diagnóstico puede definirse como el arte de reconocer un padecimiento e identificar cualquier condición que pueda apartarse de lo normal. Es el procedimiento de interpretar y evaluar los resultados de los exámenes, relacionar los signos y síntomas a los cambios activos de los tejidos y considerar las causas predisponentes y precipitantes para que así toda la información recabada pueda darse a los diversos métodos de exploración. El diagnóstico directo se puede hacer si los signos y síntomas presentados por el paciente son patognómicos de una enfermedad definida, tal como el caso de las manchas de Koplik en el sarampión, donde no se requieren estudios adicionales. El diagnóstico de presunción es el derivado de los exámenes de las lesiones o del padecimiento, antes de los estudios radiográficos e instrumentales. El diagnóstico diferencial consiste en el arte de diferenciar un padecimiento de otro, mediante los variados métodos de examen. El diagnóstico postoperatorio es la verificación del diagnóstico preoperatorio o el rechazo del mismo. El diagnóstico final se realiza después de que todos los datos del caso han sido cuidadosamente estudiados y analizados. Esto verificará o rechazará el diagnóstico de presunción. Antes de proceder a la reconstrucción oclusal, y la ortodoncia por excelencia consiste en dicha reconstrucción, siempre se debe rehabilitar el sistema anático para realizarla. Posiciones diagnósticas. Para poder discriminar una oclusión orgánica de una no orgánica o maloclusión, nos valemos de 4 posiciones diagnósticas que determinarán una guía para establecer los criterios de funcionalidad o de la patología. Número 1. Para el movimiento anteroposterior. Número 2. Movimiento mediolateral derecho. Número 3. Para el movimiento mediolateral izquierdo. Número 4. Para el movimiento anteroposterior. Factores, normas y determinantes de la oclusión orgánica. El paciente de ortodoncia, como entidad biológica y fisiológica, ha sido sometido a estudios y a tratamientos de su oclusión, principalmente sobre la base de hipótesis puramente mecánicas, sin que se le estudiara en armonía con sus necesidades fisiológicas. Existen 2 clases de factores: los fijos o inalterables y característicos a cada individuo, y los modificables por las manos del operador. Los factores inalterables o fijos no pueden modificarse a los deseos del operador, salvo en contadas ocasiones. Pero para realizar esto, se deben tener en cuenta los factores modificables. Si todos los ortodoncistas comprendieran, conocieran y aplicaran estos factores, la diversidad de opiniones se determinaría, pues no es científico ni ético regalarlos o ignorarlos. La mandíbula no puede relacionarse fisiológicamente ni anatómicamente con ninguna otra entidad, sin tomar en cuenta la relación céntrica. La centricidad mandibular ha sido reconocida desde hace muchos años como un requisito indispensable para iniciar los diagnósticos, siendo esta posición la más posterosuperior y media de la mandíbula.
La función de la deglución es la que marca momentáneamente en un sujeto sano esa posición posterior-superior y media de los cóndilos. Todas las demás funciones del sistema nático se realizan en una posición condilar anterosuperior, sin dejar sus respectivas cavidades del hueso temporal. La posición fisiológica de descanso o de reposo se realiza por debajo e intermedia a las posiciones posterosuperior y anterosuperior. La vinculación armónica entre la relación dentaria y la condilar adquiere gran importancia en la ortodoncia. Estas relaciones deben conservarse y obtenerse mediante la rehabilitación del sistema nático, salvaguardando su interrelación para poder dar por concluido un caso. Hacer una valoración diagnóstica a partir de modelos estáticos solo nos proporcionará datos tridimensionales falsos y conclusiones erróneas. En cambio, la posición de la mandíbula desde la relación céntrica nos proporcionará las posiciones ocurrido. Modelo de diagnóstico en relación céntrica. El articulador verifica esta posición. La oclusión se realiza solo sobre un punto oclusal prematuro, lado izquierdo, impidiendo la oclusión céntrica adecuada. Lo más probable es que una oclusión terminada en relación céntrica establezca una armónica relación que mantenga una retención dentaria estable, cumpliendo la triple estabilidad orgánica. Posterior, relación céntrica, oclusal, cúspide, fosa, y anterior, acoplamiento ideal del overjet y del overbite. Los ortodoncistas se interesan en las formas craniofaciales, es por ello que deben preocuparse en encontrar la verdadera posición mandibular. Se debe encontrar la posición correcta de la mandíbula por métodos y análisis instrumentales. Vista frontal que muestra prematuridad provocando una desoclusión lateral derecha al ocluir, desalojando los cóndilos de su posición céntrica A, B, C y D y cambiando el espacio interarticular F. En un estudio realizado con 500 casos montados en un articulador, encontraron que en un 65% de maloclusiones un par de órganos o más forzaban la mandíbula hacia adelante o hacia un lado, e incluso en ambas posiciones, lateroprotusiones, impidiendo su cierre posterior en céntrica. Otro estudio demostró que los desviadores eran premolares en un 46%, 32% eran primeros molares permanentes y 30% eran caninos inferiores. Estos órganos dentarios en oclusión no orgánica deshabitúan a la mandíbula en el sostenimiento de una posición normal. El cierre oclusal en relación céntrica no es un cierre compulsivo o forzado por el ortodoncista, sino consecuente al tono muscular. Conociendo con certeza la extensión de la deformación o irregularidad que debe tratar, el ortodoncista podrá reconocer cabalmente la maloclusión y procederá a sanarla. Las desviaciones mandibulares pueden ocurrir en las tres clases de Angle, con modelos sostenidos en la mano clase 1, pero al ser montada adecuadamente puede reclasificarse como oclusión distal verdadera. Los modelos montados demostraron que la posición morfológica de la mandíbula está más atrás que lo que mostraban los modelos no montados. Los órganos desviadores están presentes para anteriorizar el cierre mandibular. Desde esta posición mandibular podrá determinar qué clase de maloclusión verdadera tiene y qué tan severo o fácil es su caso. Gran variedad de discrepancias oclusales suelen encontrarse en dentaduras que han sido tratadas ortodónticamente. Los elementos del sistema nático no pueden relacionarse sin organizar debidamente la oclusión.
puesto que los órganos dentarios están sujetos a los maxilares. Aquellos deben arreglarse de tal modo que coordinen con los movimientos mandibulares. Si el ortodoncista usa el arco facial y un articulador semiajustable para montar sus modelos de diagnóstico de tratamiento y finales, la mayoría de las discrepancias citadas desaparecerán o disminuirán considerablemente. Los objetivos de la ortodoncia orgánica pueden resumirse en las siguientes observaciones. 1. Los órganos dentarios mejorarán sus funciones con una buena oclusión orgánica. Asimismo, el parodonto mejorará las suyas. Los órganos dentarios bien alineados conservan a las papilas interdentarias en óptimo funcionamiento. Una sobremordida anterior adecuada protege la superficie palatina y la vestibular inferior. Una sobremordida incisal correcta protege a las cúspides vestibulares y a los caninos. Un antagonismo adecuado de caninos evita que estos se desgasten y protege a las cúspides vestibulares y a los incisivos del desgaste. Los datos proporcionados con el uso de un articulador para auxiliar al ortodoncista en su noble tarea se puede resumir en varios puntos, como se destaca a continuación. 1. La posición morfológica de la mandíbula. 2. La relación céntrica y réstrica. 3. ¿Cuáles órganos dentarios son los desviadores? ¿Dónde se localizan y qué grado de desviación mandibular ocasionan? 4. El grado de retrusión que requiere la mandíbula desde su oclusión céntrica de conveniencia o habitual. 5. La clase de maloclusión de angle verdadera. 6. La magnitud de la maloclusión. 7. La inclinación anteroposterior y mediolateral del plano de oclusión. 8. La inclinación de los órganos dentarios en relación al plano eje orbitario. 9. La certeza del grado de retrognatismo o de prognatismo. 10. El perfil verdadero del paciente. 11. Las sobremordidas anteriores, vertical y horizontales verdaderas. Plano eje orbitario. Es un plano de referencia constante para cada paciente. Cráneo orientado en el espacio con respecto a los planos sagital, horizontal y vertical. El eje intercondilar del paciente debe coincidir exactamente con el del articulador, a fin de poder duplicar los arcos de cierre mandibular y elaborar las cúspides de las prótesis de tal manera que armonicen con estos arcos. La oclusión orgánica no debe existir. La oclusión orgánica no puede existir sin la relación céntrica condilar. Asimismo, esta no puede localizarse sin un eje intercondilar. Dentro de las cavidades glenoideas, los cóndilos pueden tener diversas posiciones. Si el cóndilo está en una posición posterosuperior y media, esta marcará la función de la deglución, siempre y cuando no haya prematuridades dentarias o protésicas que le impidan. Si el cóndilo está por delante, marcará diversas funciones que harán que el mismo ocupe posiciones anterosuperiores distintas según la función que realice en ese momento. Factores modificables de la oclusión orgánica. 1. Inclinación del plano oclusal. 2. Curvatura de la curva anteroposterior. 3. Curvatura de la curva de compensación transversa o de Wilson. 4. Características interoclusales. 5. Relaciones dentolabiales. 6. Sobremordidas anteriores horizontales, overjet, y verticales, overbite. 7. Dimensión vertical. Estos factores deben alterarse siempre en constancia con los factores fijos y no proporcionarán más elementos diagnósticos que permitan obtener la deseada oclusión orgánica. De los factores fijos, la ortodoncia solo toma en cuenta la número 6, la armonía de arcadas.
De los factores modificables, solo se consideran 3 de los 7 que lo componen: el plano oclusal, las relaciones dentolabiales y sobremordidas anteriores. Reloj condiliar fisiológico. Esta esquematización del recorrido condilar en todos los movimientos, posiciones y consecuentes funciones nos dará una idea de la dinámica que realiza la mandíbula desde la relación céntrica, posterosuperior y media. Relación céntrica posterosuperior. Se establece como manipulada, voluntaria o al deglutir. Relación céntrica anterosuperior alta. En oclusión habitual, trituración, fonación, respiración. El cóndilo se encuentra entre las 11 y las 12 horas, entre 0 y 30 milímetros de apertura. Al beber, besar, escupir, soplar, eructar, silbar o reír, el cóndilo está entre las 12 y la 1, entre los 15 y 22 milímetros de apertura. Relación céntrica anterosuperior media. Al cantar, incidir, desgarrar, succionar, lamer, toser, estornudar o carcajear. El cóndilo se encuentra entre las 2 y las 3 horas, entre los 23 y los 45 milímetros. Relación céntrica anterosuperior baja. Al bostezar, vomitar, sacar la lengua, gritar o cantar ópera. El cóndilo se encuentra entre las 2 y las 3 horas, alrededor de los 45 milímetros. Apretamiento, entre las 11 horas y las 12. Bruxismo, desde las 11 horas hasta la 1 o más. La posición de reposo o descanso mandibular estará colocada por debajo y entre las posiciones posterosuperior y anteroposterior, con un rango de 0 a 2 milímetros desde una posición a la otra, entre las 11 y las 12. Para poder obtener una relación céntrica determinada fisiológicamente, es necesario que la musculatura esté en su tono muscular y que las articulaciones temporomandibulares se encuentren debidamente interpuestas entre sus superficies articulares óseas. ¿Cómo se puede lograr este requisito? Primeramente, habrá que rehabilitar estos dos elementos ocultos del sistema mediante terapéuticas que así lo permitan.